Es otra vez la explanada del Monumento a la Revolución en esta muy tomada Ciudad de México. Fue finalmente desalojada por elementos antimotines de la policía capitalina luego de poco más de 4 meses de ocupación por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El campamento, que se encontraba semivacío en las últimas semanas, fue retirado por la policía y después una cuadrilla de trabajadores de limpia recogió plásticos, basura, detritos, todo que dejaron los maestros, quienes reiteradamente se negaron a reorganizar el plantón, pero porque eran días de vacaciones, Ahora vamos a ver qué es lo que le espera al pobre jefe de gobierno capitalino, que va ahora, toda la discusión de la coordinadora se ha llevado a las autoridades locales. Un piquete de maestros se enfrentó a través de empujones, jaloneos, gritos, consignas al avance policíaco sin que pasara a mayores, mientras los dirigentes de las secciones 18 de Michoacán, Juan José Ortega, y 22 de Oaxaca, Rubén Núñez, dijeron: el diálogo con el gobierno capitalino está roto, no hay, y aseguraron que la coordinadora continuará sus protestas en el Distrito Federal. No nos vamos, nosotros no nos vamos a quedar aquí. No sabemos si va a ser ahorita aquí en el Monumento a la Revolución, si va a ser en otro espacio, pero la gente jamás va a rechazar a la demanda, jamás va a rechazar a denunciar que la política arbitraria de Enrique Peña Nieto y hoy de Mancera, muy parecidas, atentan contra los derechos sociales de un pueblo. La lucha contra la reforma educativa no para. Esto no termina aquí, por el contrario, hoy se abre una nueva etapa en nuestra Jornada Nacional de Lucha. Por ello queremos decirle claro al pueblo de México, a la comunidad más vigente hoy, que hacemos un llamado fraterno a las organizaciones, a los demás contingentes de la coordinadora, a que se sumen a esta lucha y a mantener nuestro plantón aquí en el Monumento a la Revolución. Sí, obviamente, ahorita pudieron desalojar a la Plaza de la República porque eran las vacaciones, y la noticia la están dando en el Distrito Federal como un gran logro. No, pues estaban de vagos, ahí estaban, se fueron a sus lugares de origen, hicieron ahí sus fiestas, sus cosas. Además, como le siguen pagando sin trabajar, pues órale, de aquí soy. Ahora que empieza la actividad otra vez, entonces otra vez los problemas recurrentes, cíclicos, y todo esto, a ver si se puede volver a arreglar de alguna manera. Y sobre todo, la pregunta que nos deberíamos estar haciendo en este momento es: ¿y la reforma educativa? ¿Ahora sí ya estamos listos para alcanzar a Finlandia? Esa es una pregunta que nos hacemos, porque se supone que todo esto que ha pasado el año pasado, pues es justamente para que haya una reforma educativa que nos permita tener un sistema educativo adecuado, bueno, propositivo, inteligente, que realmente siembre en nuestros jóvenes y en nuestros niños el interés por la educación, por la cultura, por el conocimiento. Pero pues, aquí de lo único que hablamos cuando hablamos de los maestros es de que están en plantón con unos plásticos, echando sus desechos a diestra y siniestra. No le veo a dónde, y no veo ni qué es lo que tenga que decir el secretario de Educación Pública, ahora que se ha federalizado otra vez, se ha centralizado la educación que antes estaba federalizada. No encuentro una voz en el presidente. El presidente lo único que hizo al final del año fue hablar de la reforma energética, que es así, nos va a bajar la luz y el gas, cosa que no es cierto. Pero el hecho es que, para mi gusto, no sé si usted coincida conmigo, la más importante reforma que hoy los mexicanos tendríamos que defender es la reforma a la educación. Esa es. Yo quisiera ahí ver a los partidos políticos heroicos, ¿no?, a defender la educación, la buena educación en México. Decenas de granaderos permanecen en los entornos del Monumento a la Revolución para evitar el regreso de los inconformes.
En un comunicado, el gobierno del Distrito Federal reiteró su intención de continuar el diálogo con la disidencia magisterial para evitar, en la medida de lo posible, que su libre derecho a la manifestación afecte a terceros, cosa que otra vez es la misma idea cíclica. Previamente, el secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano, confirmó la recuperación del Monumento a la Revolución, así como si fuera un avance de batalla, ¿no? Ya es nuestro otra vez el Monumento a la Revolución, atendiendo el reclamo social de los capitalinos. Claro, no dijo que era porque estaban de vacaciones los maestros y que entonces estos... Ya quiero ver a Héctor Serrano en 2 días, lo quiero ver. En este momento estamos recuperando un espacio, es la primera mitad donde están las fuentes del Monumento a la Revolución. Hablamos con los maestros, entendemos por supuesto su dinámica de acción, puede ser o no justificado, tienen derecho a la libre manifestación, pero también, así como ellos representan los intereses de los integrantes del magisterio que corresponden a su sección sindical, el gobierno de la ciudad responde a los intereses de los ciudadanos y como consecuencia vamos a actuar para tener recuperado este importante espacio. Dice, es la primer mitad. Fíjense, por eso les digo que es importante una reforma educativa, ¿no? En fin, ahora sí, vamos a ver qué es lo que pasa con los maestros, pero sobre todo, qué y cómo se aplica la reforma educativa en México. Grave pero estable es el reporte médico del líder del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec, allá en Michoacán, José Manuel Mireles, quien resultó seriamente lesionado en un accidente aéreo la noche del sábado cuando regresaba de Guadalajara junto con 4 personas más, una de las cuales murió en el percance. Una avioneta se despistó, donde venía él, claro, al tratar de aterrizar en una pista improvisada en la comunidad de Sicuirán, municipio de La Huacana, uno de los que están bajo control justamente de este tipo de grupos paramilitares. Estoy hablando de un líder paramilitar. En un primer momento fue trasladado a un hospital de Morelia, pero el domingo se lo trajeron aquí a la Ciudad de México a otro hospital. Se mantiene bajo reserva su situación médica por cuestiones de seguridad. Todo es un misterio. Este hombre, Mireles Valverde, sufre traumatismo craneal, dislocamiento de mandíbula, otras lesiones internas. La PGR, que inició la investigación del accidente, aclaró que el líder de las autodefensas no está en calidad de detenido ni sujeto a investigación alguna. El sábado, los grupos de autodefensa tomaron el municipio de Parácuaro, encabezados todavía por Mireles Valverde, quien aseguró que la policía comunitaria tiene presencia en 35 municipios michoacanos, 35, y en 70 comunidades, y que van a seguir avanzando. O sea, hoy podemos decir en México que hay 35 municipios tomados por grupos paramilitares. Ese mismo día, los paramilitares se enfrentaron con un grupo de sicarios de los Caballeros Templarios con saldo de un muerto y varios lesionados de ambos bandos, como un parte de guerra, ¿no? La presidencia municipal de extracción panista, que es Lucila Barajas, continuaba de vacaciones. Según ella misma escribió en su cuenta de Facebook: sigo en la playa disfrutando de unos días después de tanto trabajo, mientras que su comunidad está tomada por grupos paramilitares. Por la noche, un convoy militar fue emboscado en Apatzingán con saldo de 2 militares muertos y 3 heridos. Los soldados patrullaban la zona luego de que durante el día sujetos encapuchados secuestraron y quemaron 2 autobuses y una camioneta repartidora sobre la carretera 4 Caminos a Apatzingán, presuntamente en rechazo a los grupos de autodefensa que operan en la región. El servicio de autobuses hacia la zona de Tierra Caliente fue suspendido de manera indefinida. En Guerrero, unos 10,000 policías comunitarios de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, la UPOEG, y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, marcharon el domingo por calles de Ayutla de los Libres portando sus rifles y escopetas, a las que colocaron moños blancos en los cañones como signo de paz. Los elementos del Sistema de Seguridad Ciudadana, que operan en 15 municipios de la Costa Chica, escucharon misa del párroco de un lugar que se llama Jalpatláhuac, Mario Campos Navarrete, quien sostuvo que el movimiento de la Unión de Pueblos tiene como intención principal
reinstalar la paz en la región, otro estado de la República, en donde grupos paramilitares están tratando de proponer una paz que las autoridades no logran asimilar. En otros asuntos, las reformas estructurales aprobadas en México propiciarán crecimiento e inversión, pero sus beneficios deberán de reflejarse en el bolsillo de los mexicanos antes de echar campanas al vuelo, dice el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Daniel Calleja, nuevo presidente del IMEF, considera que la reforma hacendaria deberá corregirse en corto plazo. Otra vez lo voy a decir porque creo que luego a veces cosas no se oyen, ¿no? La reforma hacendaria deberá corregirse en corto plazo para retomar el tema esencial de ampliar la base gravable, o sea que haya más mexicanos que paguen impuestos, mientras que la reforma energética no dará beneficios inmediatos, como luego se dice en los medios de comunicación que va a bajar la luz. Fíjense, empezamos el año con un aumento de 20 centavos en las gasolinas, cuando el aumento era de 12, ¿no? O sea, cada mes, ahora de repente, pum, vale 20 para arriba. Lo importante ahora, claro, todos de vacaciones, pues suben 20 centavos, nadie se entera y así está. Lo importante ahora será la aprobación de las leyes secundarias en las reformas aprobadas, según dice el propio IMEF. Como diciendo, si ya no se hizo lo bueno en la ley como tal, todos se basan en decir, ahora las secundarias, la ley secundaria, en donde el diablo está en los detalles, ahí es en donde vamos a tener una buena ley educativa y una buena ley hacendaria y financiera y de telecomunicaciones y política y energética y de todo en la secundaria. La Secretaría de Hacienda asegura que las reformas acelerarán el crecimiento a cerca del 4% en este año y gradualmente a niveles de por arriba del 5% para hasta el 2018. Eso lo dice Hacienda y como dijo don Teofilito, pues lo dirá, ¿no? Pero hay otros estudios que dicen lo contrario. Dicen que la reforma hacendaria inhibirá a la recaudación en este año y traerá por consecuencia un decrecimiento de la economía en por lo menos medio punto del PIB. Por su parte, el banco de inversiones Merrill Lynch señala que México estará en una mejor situación económica que el resto de América Latina. ¿Y sabe usted por qué? Por su mayor vinculación con los Estados Unidos, cuya economía continuará en recuperación en los próximos meses. Es decir, Merrill Lynch dice, México va a crecer por lo cerca que está de los Estados Unidos. El PAN emprenderá un esquema de asesoría jurídica para que ciudadanos y pequeños empresarios puedan ampararse ante el alza de algunos impuestos aprobados en la miscelánea fiscal que entró en vigor este año. El dirigente panista Gustavo Enrique Madero pidió a los ciudadanos acercarse a los comités directivos distritales para recibir orientación legal sobre las nuevas cargas impositivas y los esquemas para poder enfrentarlas. Hay un proceso, ahí lo voy a platicar un poco más adelante, intimidatorio de espionaje, abierto espionaje, de parte del SAT y de parte de la Secretaría de Hacienda. O sea, lo que quedó en la ley hacendaria es espionaje al contribuyente. Punto. El PRD definirá en los próximos días los pormenores de la movilización del 31 de enero, en la que participarán distintos partidos y organizaciones sociales en contra de la, claro, PRD, pues tiene que ser la energética, no creo que sea la educativa, ¿verdad? Informa el secretario general del partido, que es Alejandro Sánchez Camacho. Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, llamó a la unidad de las fuerzas de la izquierda para rescatar al México capturado, dice, por los poderes fácticos y la amenaza del autoritarismo pragmático de la derecha. En un mensaje difundido a militantes a través de las redes sociales. Porque nos interesan las próximas generaciones, no solo las próximas elecciones. El PRD seguirá sumando fuerzas con todas las organizaciones que busquen el bien de México. Y seguiremos actuando en todo mecanismo mediante el cual podamos materializar nuestra agenda programática. Dejamos hace mucho atrás el sectarismo y en el 2014 seguiremos fortaleciendo los vínculos con las diversas organizaciones sociales, nacionales e internacionales y con todo el amplio mundo del espectro democrático, progresista y de izquierda del país. Todo eso. Andrés Manuel López Obrador retomará hoy sus actividades luego de poco más de un mes de reposo,
cuando sufriera un infarto al miocardio. López Obrador asistirá a la reunión del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional en el Distrito Federal, donde dirigirá un mensaje a sus seguidores. El expresidente Vicente Fox asegura que ya tiene organizado un fondo de $500 millones para invertir en la industria petrolera mexicana, en la que participan inversionistas de diversas partes del mundo. Aseguró que ha entrado en contacto con círculos financieros de Estados Unidos, Canadá y Medio Oriente, donde hay mucho interés de invertir en el sector energético luego de la reforma que aprobara el Congreso. México inicia un año más con un fuerte deterioro de la economía de una gran mayoría de las familias mexicanas y con una sociedad profundamente dividida. Esto lo expresa y con preocupación la Iglesia Católica a través del semanario Desde la Fe, en un documento que se le puso como título Economía a favor del ser humano. La Arquidiócesis Primada de México pone en duda que las reformas tengan beneficios directos para los sectores más desprotegidos. La inequidad, o sea, la desigualdad social, es el gran desafío para el mundo y en especial para México, dice la Iglesia Católica Mexicana. Un juez en Guerrero otorgó el arraigo por 30 días a 24 custodios de la cárcel de Iguala para continuar una indagatoria sobre la incursión de sujetos armados la madrugada del viernes en el penal, que dejó un saldo de 10 muertos y 4 de los reclusos eran entre los muertos, 5 delincuentes del grupo de asalto y un custodio. Se presume la complicidad o negligencia de los guardias de turno que permitieron el ingreso del grupo armado con el pretexto de que consignarían a un detenido. La fiscalía analiza los videos de las cámaras de vigilancia. Por otra parte, un juez de Morelos determinó encarcelar a 10 custodios del penal de Atlacholoaya como presuntos responsables de la fuga de 4 peligrosos reos, ocurrida también la madrugada del viernes pasado. Hasta el momento solamente uno de los evadidos ha sido recapturado, mientras sus compinches, sentenciados por secuestro, continúan prófugos. Todo esto allá en Morelos. Otra vez, las cárceles, los penales estatales, una desgracia. La Comisión Federal de Electricidad se deslindó del derrumbe de la obra en construcción ahí en la subestación Narvarte la mañana del sábado, en la colonia del Valle, aquí en esta ciudad, que dejó un trabajador de la construcción muerto y 24 lesionados. La dependencia responsabilizó a la empresa contratista consorcio CYMI Cobra y se declaró en absoluta disposición de colaborar con las autoridades. El colapso de la obra se produjo durante el colado, cuando la estructura de madera y aluminio no resistió el peso del concreto. Estuve viendo la cimbra. No, bueno. Yo creo que así se construía hace 100 años, ¿no? Así como estaban haciendo esa obra. Nada nuevo bajo el sol. Y además, nada nuevo y los mismos accidentes. La Procuraduría Federal del Consumidor colocó sellos de suspensión de actividades en sucursales capitalinas del Nacional Monte de Piedad y de la Fundación Rafael Donde por infringir la Ley Federal de Protección al Consumidor y normas oficiales mexicanas. También se impondrá sanción a la institución de asistencia privada Montepío Luz Aviñón por negarse a una visita de verificación. La Profeco señala que en las sucursales suspendidas no se podrán realizar nuevas operaciones de empeño, pero sí procedimientos de refrendo o bien de desempeño de las prendas, que pues ahí el que está en contacto con el Montepío pues no tiene culpas, ¿no? Y por eso se les tendrá que seguir atendiendo. Casi 5 millones de ciudadanos ya no podrán usar como identificación oficial la credencial de elector con terminación 9 y 12 debido a que desde el 1 de enero perdieron su vigencia. A partir de este lunes, el IFE reinicia actividades en más de 900 módulos en el país, donde se podrán renovar credenciales dadas de baja. Ahí revíselo, porque fíjese que uno pensaría, es que la credencial ya caduca, no es identificación válida para un proceso electoral, pero no es una credencial válida para nada. Va usted a un banco con una credencial caduca y no le acreditan la operación. Este lunes 6 de enero reanudan actividades laborales más de 27,000 académicos y trabajadores del Instituto Politécnico Nacional.
mientras que los más de 171,000 alumnos de nivel medio superior y posgrado del Poli iniciarán un nuevo periodo escolar el martes 21 de enero. En la UNAM retoman actividades 337,000 estudiantes de preparatoria, licenciatura y posgrado. Mañana martes, alrededor de 26 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria del país regresarán a clases luego de concluir las vacaciones de invierno. Es decir, hoy muchas escuelas se tomaron el día porque es el día en donde los niños reciben el oro, incienso y mirra o similares de los Reyes Magos que nunca se olvidan de los chamacos en México. Quiero decirle con pena de la muerte a los 62 años de la actriz Alma Muriel, víctima de un infarto fulminante. El deceso ocurrió el domingo en su casa de Playa del Carmen, allá en Quintana Roo, en donde había llegado para radicar apenas hace 4 meses. Alma Muriel participó en muchas películas como Retrato de una mujer casada, con la que ganó una Diosa de Plata, o ¿Por qué nací mujer?, así como en telenovelas El extraño retorno de Diana Salazar y más recientemente Fuego en la sangre. Una mujer, Alma Muriel, desde muy chavita empezó a trabajar en la televisión, en el teatro, en el cine. Muere a los 62 años víctima de un infarto fulminante. También falleció el bolerista y cantante brasileño Nelson Ned a los 66 años en un hospital de Cotia, en la región metropolitana de Sao Paulo, víctima de complicaciones clínicas a consecuencia de una neumonía grave, una infección respiratoria aguda, problemas con la vejiga, todo. El artista, quien triunfó en Argentina, en México, en Colombia, entre otros, se enfrentaba a problemas de salud desde hace varios años, que se agravaron en el 2003 cuando sufrió un accidente vascular cerebral. En los años 70, el llamado pequeño gigante de la canción. Todo pasará y nada quedará, solo se encuentra la felicidad cuando se brinda el corazón. Se convirtió en el primer artista latinoamericano en los Estados Unidos en alcanzar el récord de 1 millón de copias vendidas en sus discos. Después de una vida de muchos excesos, Nelson Ned se convirtió a la religión evangélica hace 20 años y desde entonces interpretó música religiosa en portugués y en español. ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Estados Unidos se enfrentará esta semana a las temperaturas más frías de los últimos 20 años, según alerta el meteorológico, tras el paso de una tormenta de nieve que se llama Hércules. Ya seguramente se habrá enterado de ella. Es una tormenta de nieve que ha cubierto de blanco una tercera parte del país y ha afectado a más de 100 millones de personas. Es un vórtice polar, parte de una denominada tormenta invernal Ion, acompañado de fuertes de frío, de fuertes vientos que se han sumado a las consecuencias de la propia tormenta Hércules, que sacudió la costa este y ha causado la muerte de 16 personas en menos de una semana. Las temperaturas más bajas en casi 2 décadas se extenderán en el norte y centro de los Estados Unidos detrás de un frente frío del Ártico, combinadas con ráfagas de viento, y las temperaturas resultarían en dígitos gélidos potencialmente mortales. Fíjese, por el efecto del viento, el termómetro llegará a los 51 bajo cero. Son temperaturas polares, ¿no? Algunos meteorólogos advierten a todas las personas, obviamente habitantes conocedoras de lo que es el frío, etcétera, que las temperaturas aquí son inéditas para mucha gente, ¿no? Además del frío, se prevén fuertes nevadas en las planicies del medio oeste y en los grandes lagos, que esto
le pone un tono, ¿no? Por ejemplo, Canadá ha enfrentado la peor ventisca de los últimos años, vientos hasta de 110 kilómetros por hora que azotan provincias como Terranova y el Labrador, la península del Labrador. Las autoridades emitieron alertas de intenso frío por temperaturas hasta de 50 bajo cero en este pasado fin de semana. Fuerte el frío, qué bárbaro. 50 bajo cero es una grosería brutal. Ya son temperaturas casi lunares, ¿no? O marcianas, ¿no? Es bárbaro. La Guardia Costera, bueno, ahí sí exageré porque en Marte las temperaturas son de 180 bajo cero, pero en fin. La Guardia Costera de los Estados Unidos envía a uno de sus barcos rompehielo para tratar de liberar a un par de buques que quedaron atrapados por el hielo en la Antártida, es decir, en el sur. El Polar Star se dirige hacia la zona para ayudar a un barco ruso que es el Akademik Sholaksky o Sholakisky, que permanece atrapado por el hielo desde el 24 de diciembre pasado. También auxiliará a un rompehielos que ya había también ido al auxilio, el Xuelong, desde el que se envió un helicóptero el pasado jueves para rescatar una buena parte de los pasajeros del buque de investigación ruso. El Polar Star tardará una semana en llegar al sitio en donde se encuentran atrapados los buques en la bahía del Commonwealth, o sea, de la comunidad, de la mancomunidad de naciones de Inglaterra, según la Autoridad de Seguridad Marítima Australiana. El Papa Francisco, siempre noticia, anunció su segundo viaje apostólico internacional que tendrá lugar del 24 al 26 de mayo próximos e incluirá 3 etapas en Medio Oriente, Jordania, Israel y los territorios palestinos. Será el cuarto pontífice de la era en visitar a Tierra Santa. El viaje considera actos en Amán, en Belén y en Jerusalén. El anuncio del Papa llegó durante la bendición dominical del Ángelus desde la ventana de su estudio personal en el Palacio Apostólico del Vaticano. El secretario de Estado norteamericano John Kerry calificó como positiva su 9ª visita al Medio Oriente en un año para tratar con esto de promover un proceso de paz, siempre imposible, ¿no? El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos mantuvo extensas conversaciones por separado con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Kerry aseguró que ambas partes avanzan cada vez más hacia lo que pudiera ser un acuerdo marco que serviría como base para negociar una formal paz entre estos dos pueblos agraviados. El ex primer ministro de Israel, Ariel Sharon, en coma desde el 2006, sigue en riesgo inminente de muerte. Pues ya está, digo, para fines prácticos, ¿no? De muerte, según el último parte médico del hospital de Tel Hashomer, cerca de Tel Aviv, donde permanece ingresado el político derechista de 85 años de edad. La salud de Sharon empeoró desde el miércoles pasado al sufrir varios problemas renales después de haber sido sometido a una cirugía. El director del hospital cree que son los últimos días del ex primer ministro israelí, por lo que ahora los esfuerzos se centran en garantizarle una muerte tranquila. Siendo aún primer ministro, Ariel Sharon sufrió una hemorragia cerebral el 4 de enero del 2006 y desde entonces hasta hoy ha estado en coma. Dígame usted si para fines prácticos el hombre pues ya no tiene un proceso de relación, ¿no? con su entorno. Este fin de semana fue dada de alta la ex primera dama de los Estados Unidos, Barbara Bush, del Hospital Metodista de Houston, el Methodist Hospital ahí en Houston, donde permaneció 6 días internada a causa de una neumonía. Justo en la noche del 31 de diciembre se anunció la hospitalización de Bárbara. Fíjense, una mujer que fue esposa de un presidente y mamá de otro. O sea, no cualquier cosa, ¿eh? Barbara Bush, de 88 años, esposa de George H.W. Bush, el presidente número 41 de los Estados Unidos y madre de George W. Bush, mandatario número 43 de ese país. Y con esto es un tono particular el que tiene para los norteamericanos esta mujer Bárbara. Es muy emblemática para los norteamericanos. India lanzó con éxito y porque fue medio matriarca. Bárbara
Era una mujer muy determinada, tenía unas opiniones muy asertivas, muy ponderadas, muy inteligente, Bárbara Bush. La India lanzó con éxito y por primera vez un cohete espacial con un motor criogénico de fabricación propia, tras 2 intentos fallidos y semanas después de lanzar su primera misión a Marte. ¿Qué quiere decir esto de criogénico? Bueno, simplemente con elementos extremadamente fríos, como el hidrógeno y el oxígeno, que se juntan y viene el despegue. Los motores criogénicos funcionan con hidrógeno y oxígeno líquidos, extremadamente fríos, gracias Jorge, cuya combustión produce vapor de agua. O sea, la propia unión de estos 2 elementos hace la combustión. El cohete de 50 metros de altura, 415 toneladas de peso, transportó un satélite de comunicaciones que puso en órbita con éxito. El lanzamiento fue transmitido en directo por las televisoras locales. Me llama la atención el hecho de que haya el intento de otras naciones, aparte de las tradicionales. ¿Quiénes eran? Estados Unidos, Rusia, antes la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Francia, Inglaterra, Alemania, como otros intentos que se dan para alcanzar el espacio de Japón, de China y de la India. Esta última ha tenido, para mi gusto, mucho éxito en un tipo de proyecto que es el lanzar cosas al espacio baratas. O sea, los costos de un despegue de un aparato de esta naturaleza en Estados Unidos costarían 25, 30 veces más o más. Y los indios los han podido hacer proyectos de esta naturaleza con costos muy abatidos. Esto puede abaratar al espacio y con ello, al principio lo que sería ahí llegar a nuestra vecindad, ¿no? Que sería la luna. Por ejemplo, hay un programa para el 2018 de un proyecto para hacer una especie como de motelito en la luna por parte de los holandeses, que también le están poniendo un tono particular a los vuelos al espacio. Ya este año les diré mucho de los holandeses porque tienen cosas muy interesantes que proponer. Hoy es el Día de la Enfermera, instituido por José Castro Villagrana, director del Hospital Juárez de México en 1931. El doctor Castro Villagrana, consideraba la presencia de las enfermeras como un regalo de reyes para sus pacientes. Los Reyes Magos enseñan a todos a no quedarse en una vida mediocre, a no dejarse engañar solamente por el poder o por las apariencias, dice el Papa Francisco, al celebrar hoy la primera fiesta de la Epifanía en su pontificado. Ante unos 4,000 fieles congregados en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el Papa señaló que esta festividad recuerda la manifestación de Jesús a la humanidad en el rostro de un niño al cual llegaron a adorar los reyes del Oriente. En su mensaje pronunciado en italiano, destacó que aquellos 3 hombres buscaban, originalmente eran 4, los reyes, pero en fin, esa ya es otra historia, buscaban la luz y por ello, en su recorrido, hay el simbolismo en destino para el hombre, seguir las luces del sendero que lleva a la plenitud de la verdad y del amor. La luz del sendero, claro, es la estrella de Belén, y el oro, incienso y mirra son valores simbólicos de la época para atesorar lo que era valioso. Y en este caso, oro, incienso y mirra, porque eran mirra, incienso, ¿por qué? Bueno, porque el incienso enaltecía a una presencia especial. Era como los óleos de los egipcios. El incienso también le daba un tono particular a una persona señalada, como era el caso del nacimiento de Cristo sobre la tierra. Los Reyes Magos hoy siguen ensalzando a los niños que representan a la inocencia de Jesús sobre la tierra.